Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast del show del Real Salt Lake para toda la comunidad hispanohablante. Y hoy vamos a comenzar antes que nada pues señalando que estamos de luto, que estamos por, digamos, la noticia desagradable, triste del fallecimiento de del padre de uno de los jugadores del Real Salt Lake, en concreto de Pablo Ruiz, que se ha producido en las últimas horas. Y desde aquí le queremos mandar el pésame a su familia y al propio jugador, evidentemente, y a toda la comunidad del Real Salt Lake por esta triste noticia. Y también, bueno, pues tenemos una semana triste, aparte de muy ocupada, semana triste porque llevamos dos noticias muy malas. Una, el pasado domingo con la peor derrota de toda la temporada, con ese 6 tantos a 0 ante el New York City, pero mucho peor todavía fue la que se produjo este miércoles con la pérdida por 1-0 ante un equipo de tercera división y con ello pues la desclasificación o dejar, digamos, la calificación para la Copa Abierta de Estados Unidos. Una competición que hacía 2 años que no se celebraba por el motivo de la pandemia, pero que ante la vuelta, digamos, a la competición, el Real Salt Lake ha caído a las primeras de cambio, como digo, con un tercera división. Ahora comentaremos esa noticia. Antes que nada, pues el saludo de quien les habla, de Carlos Artiles, y del resto del equipo que hace este show, con Joseph Hackinson y Alex en Nápoles, que comentaremos, pues como solemos hacer en estos podcasts de fin de semana, la previa de lo que va a ser el próximo fin de semana, los partidos que se vayan a disputar y en concreto el encuentro que va a jugar el Real Salt Lake ante Portland Timbers el próximo sábado, bueno, que será, digamos, en la jornada de mañana, si lo ven esta tarde, o la jornada de hoy, si lo ven mañana sábado, este podcast de la previa del fin de semana. Sí, gracias, Carlos. Y sí, nuestros pensamientos, oraciones están con Pablo Ruiz y su familia. Ahí puse su camiseta ahí detrás mío para recordarle en ese episodio y honrarle a su papá. Y sí, vamos a hablar de las noticias rápidamente y de ahí pasar a hacer una previa de lo que se espera de Portland y de Real Salt Lake, como siempre lo hagamos. Y también, pues, como siempre con nosotros, Alex Nápoles. Alex, ¿qué tal? Sí, saludos, guys, ¿cómo estamos? Pues muy bien, entre comillas, porque desde luego no se puede estar más enfadado ni más molesto, que a pesar de las horas que han pasado sigo estando muy disgustado con ese resultado de la pérdida del partido en la Copa. No es admisible, no es justificable lo que sucedió el pasado miércoles por la noche, que se perdiera ese partido de la manera, digamos, que se perdió. Ya se sabía, y lo comentamos en las propias redes sociales, si nos siguen nos habrán visto, que comentábamos nada más saber la alineación que se presentaba para ese partido, de que era, bueno, pues muy difícil que se pudiera ganar, digamos, ese encuentro con esa formación, ¿no? Pero es que después, según desarrollándose el partido, en el descanso no se hace ningún cambio. A la hora de juego, los primeros cambios no tienen nada que ver con lo que está pasando en el partido, sino que son cambios que, como según reconoce el propio técnico, bueno, lo tenían previsto ya y lo tenían preparado. Y cuando quedan, pues eso, 15-20 minutos para acabar el encuentro, en el minuto 75 es cuando hacen los cambios para intentar ir a igualar o ganar el encuentro. Pero ya era tarde porque el equipo de tercera división, el Northern Colorado, un equipo que solo lleva 6 partidos jugados, es decir, es de reciente creación, pues realmente, bueno, pues había ya conseguido un gol, merced a todas las facilidades que se le dio durante el partido y sobre todo después del cambio de la hora de juego, que se produjo ahí una situación donde ellos aprovecharon para presionar, para ir a intentar conseguir el gol, que anotaron sin mayores dificultades y después se limitaron a conservar el resultado y a perder tiempo, lógicamente, para llevarse el partido, cosa que lo que lograron. La situación, desde luego, no puede ser peor en la parte deportiva y en la parte institucional para el Real Salt Lake, porque hay que recordar que esta Copa Abierta, aparte de lo que puede representar por historia,
trae consigo el que si se gana, se consigue el paso a una competición internacional, además de conseguir una buena entrada de dinero, $300.000, que se tiren a la basura de esa manera. Pero aparte de eso también hay que añadir que habían 17.000 aficionados, casi 2/3 partes del aforo del estadio Real Salt Lake, que fueron al partido para disfrutar del encuentro, para disfrutar también con el triunfo de su equipo. Y ninguna de las dos cosas pasó. Lo primero es porque se perdió, pero lo segundo también es porque el juego fue horroroso. Sobre todo en la primera parte, el equipo no jugó absolutamente a nada. Yo no diría la primera parte, la primera hora de juego entera, el equipo realmente no jugó absolutamente a nada. Y eso es, bueno, responsabilidad total y absoluta del cuerpo técnico, que no se tomó en serio la competición, a pesar de que el propio Pablo Mastroeni aquí en este podcast nos llegó a decir que todos los partidos iban, el equipo estaba comprometido a ganar y que se iba a tomar muy en serio esa competición. Pues hemos visto que nada de nada, ¿no? Y bueno, puedo decir que nadie está contento con el equipo en ese momento. Nadie está feliz. Los fans no están felices, seguramente. Si nos han visto en Twitter o Facebook, no están felices los fans y no están felices los jugadores ni los entrenadores. Hoy es viernes que estamos grabando. Tuve la oportunidad de ir al entrenamiento hoy y se notaba que ellos estaban con, ¿cómo lo diría? Con malestar, disgustado. Sí, estaban disgustados. Enfadados con ellos y mismos. Habían jugadores con caras que como que querían matar. Y también, pero lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón, empezando por los técnicos. Es lo primero que se tendría que hacer. Y claro reconocerle el error. Y claro que, y bueno, Pablo sí habló en el radio hoy mañana, pero no lo escuché. Estaba durmiendo aún. Pero se notaba en el entrenamiento de cómo estaba trabajando con los jugadores, que no iba a dejar que nada de bromas o chistes pasar en el entrenamiento. Era súper serio todo. Y estaba enfocado mucho en listar el equipo para el partido de mañana. Incluso practicar unas cosas que saben que Portland va a hacer, que todos sabemos que lo que Portland va a hacer, y Alex lo va a hablar más tarde, pero también ver cómo va a funcionar el Real Salt Lake en el ataque, que también yo creo que ya sabemos un poco de eso. Solo estaban practicando eso contra una formación defensiva que traería Portland. Y sí, nadie está feliz con lo que ha pasado esta semana, el domingo o miércoles. Pero vamos a... Nos hemos caído de una nube en la que estábamos en 3 días. Se acabó la luna de miel y tuvimos nuestra primera pelea. No, y no solamente eso, sino que además el crédito que se había conseguido con un comienzo de temporada muy bueno, por parte sobre todo del cuerpo técnico, de haber preparado bien al equipo, de a pesar de las ausencias, a pesar de los problemas con las lesiones, etcétera, se ha sabido responder magníficamente. Los que han salido a cancha, pues porque se han hecho buenos los planteamientos, se han escogido bien los jugadores, pues ha hecho un buen trabajo en ese sentido y hemos visto que el equipo ha estado jugando muy bien, ha competido muy bien, no ha sido inferior a nadie, salvo en esta semana, sobre todo en la goleada en Nueva York, que se equivocó radicalmente el cuerpo técnico en el planteamiento inicial y el equipo aparte tampoco jugó bien, no jugó con energía, con la energía necesaria para afrontar un partido de esas características. Y lo del miércoles porque no tiene perdón de Dios. Es decir, lo del miércoles no tiene ningún sentido que tú puedas salir a la cancha con un centro del campo con Reedy, Bessler, Everton y Chris García. Porque ya me contarás quién es el que crea una jugada, quién es el que intenta meter un balón, quién da un pase. La prueba es que Rubio Rubín pues no tocó una pelota. Es que no le llegó un balón decente, un pase para combinar con él, para hacer una pared. En todo el partido. No le llegó pelota hasta que entró Pablo Ruiz en el segundo tiempo, pero ya era demasiado tarde. Hasta el minuto 75 que entraron Pablo Ruiz y Michael Chang, que son los que realmente crearon oportunidad, porque claro, son los que tienen esa capacidad y ese talento para poderlo hacer, y esa calidad para poderlo hacer.
Entonces, bueno, pero que no me digan que, bueno, tú puedes a lo mejor apostar por este planteamiento. Con Reedy, Bessler, Everton y Chris García en media cancha, con Jasper de un falso delantero, haciendo de Kreila, que evidentemente ni tiene las condiciones, ni tiene la personalidad, ni es el perfil del tipo de jugador para jugar ahí. Entonces, él debe estar jugando más en una posición defensiva cuando juega. No te puedes estar inventando cosas cuando que pueden o no funcionar, pero vamos a poner que lo intentas, que piensas que eso puede funcionar y por eso lo habrás sacado, pero acaba el primer tiempo, ves que no está jugando a nada el equipo y no haces nada. Es que pasa una hora y los cambios que hace no tienen absolutamente nada que ver porque era lo que tenía previsto, como él reconoció días antes. O sea, no tenía que ver con el partido, sino con dar descanso a unos jugadores, meter a otros, quitar a Glad porque nada más que quería darle una hora de partido, para meter a Jaciel Orojo, quitar a Everton, que tampoco le quería dar más tiempo, etcétera. Pero realmente modificar las cosas para intentar ir a por el encuentro, cuando todavía estaba 0-0, no hizo nada. Y después ya cuando encajas un gol, parece que también estaba previsto la entrada de estos dos jugadores, ¿no? De Cheng y de Ruiz, sí. De Cheng y de Pablo Ruiz. O sea, pero bueno, eran lo que tenía que hacer porque eran los únicos jugadores que podían aportar algo de creatividad en la parte ofensiva, sobre todo cuando tenías a Rubio y a Córdoba además metido, y alguien le tenía que nutrir o surtir algún balón que le llegara en conexión. Bueno, ya era tarde, porque el otro equipo con ese gol, pues eso, se limitó a defenderse muy bien. Un equipo tan, digamos, nuevo, recién montado y les funcionó de maravilla. Un equipo prácticamente amateur de la tercera división y bueno, pues aguantar el resultado y perder todo el tiempo que pudieron, como efectivamente sacaron el resultado, ¿no? Lo triste es que la próxima jornada, digamos, para el Real Salt Lake podía haber sido con otro tercera división, o sea, con lo cual se podía haber avanzado una vez más en otra eliminatoria de la Copa Abierta, porque esa ha sido en suerte lo que le ha tocado al equipo del Northern Colorado, pero desgraciadamente, bueno, pues hemos caído y de una manera muy injustificable, insisto, en la parte institucional y en la parte deportiva, y diría que hasta en la parte económica. Y lo primero que tendría que hacer el cuerpo técnico, empezarlo por Pablo Ruiz, por Pablo, el técnico, Mastroeni, es pedir perdón, insisto, es lo primero que tenía que hacer a los aficionados y al propio club, ¿no? Sí, yo creo que ya después de lo que pasó contra Nueva York y después de lo que pasó el miércoles, yo creo que es evidente que el equipo necesita refuerzos. Hay unos jugadores que aún no están a la calidad de jugar en un equipo de MLS. Y es bastante, como lo hemos dicho antes muchas veces en el podcast, tienen los 3 puestos del TP disponibles, hay que usarlos. Necesitamos refuerzos. Fácil. Y como empezamos la temporada, nos distrayó un poquito de realmente la situación de la plantilla del Real Salt Lake. Empezamos muy bien la temporada, pero ahora ya, como hemos dicho, se acabó la luna de miel y la realidad es que nos falta talento. Pero eso no se justifica para que se perdiera el miércoles, ¿eh? No es porque no hay talento el miércoles se perdió, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, nos hemos caído digamos, de la nube porque a lo mejor pretendíamos que este equipo podía tener más opciones que las que tiene. Pero yo creo que no tiene nada que ver ni con el resultado del 6-0, insisto, porque lo analizamos en el podcast anterior y vimos que, bueno, que fueron errores de planteamiento básicamente de partido y después circunstancias que se produjeron en el juego. Pero lo del miércoles es que no tiene ninguna justificación. Es decir, esa formación que se sacó no era para jugar a nada. La prueba es que era un tercera división, un equipo sin nivel de nada, y fue capaz de ganarnos, ¿no? Sí, y el hecho de que Pablo Mastroeni dijo en sus comentarios en la rueda de prensa después del partido que querían que ese fuera una oportunidad para dar minutos a jugadores que no tenían minutos juntos y tal vez no han jugado ni muchos minutos durante toda la temporada. Y entonces vimos eso en el equipo, se
yo creo que has dicho eso antes, Alex, pero el equipo se parecía de pretemporada. Sí. Los mejores jugadores eran los que habían jugado con el primer equipo con minutos significantes, como Justin Glad, como Pablo Ruiz. Pero el equipo, el resto del equipo se notaba que no habían jugado juntos mucho, no estaban en forma y por eso, como dijiste, Carlos, cuando tenían la oportunidad de hacer cambios y ver eso no está funcionando, hay que cambiar algo, no lo hicieron. Claro, efectivamente. Y después se ha dado entrada mal, de mala manera se ha dado entrada a los jugadores que han ido saliendo, porque en el caso del domingo vimos que Aaron Herrera no estaba para jugar y tenía a Brody que podía haber jugado perfectamente y no lo puso. El caso de Córdoba jugando como por banda, pues también claramente no es el jugador para jugar en esa posición porque no defiende ni se abre atrás y eso dejó unos espacios enormes que Nueva York aprovechó y por ahí no goleó. Es decir, estos son errores de planteamiento. No ya de plantilla puedes tener, porque circunstancias más complicadas las tuvo al comienzo de temporada, donde prácticamente no tenía casi opciones de recambio y sin embargo se supo plantear bien los partidos y se sabía a qué se jugaba y el equipo sabía que jugaba y jugaba con confianza y con ilusión. Bueno, pues esa mentalidad que decía Pablo, que la clave era la mentalidad, pues en estos 3 días se le ha caído toda la mentalidad al equipo, ¿no? Uh-huh. Con el 6-0 y perdiendo ante un tercera división. ¿Dónde está esa mentalidad que no vendía? No era cuestión de mentalidad, era trabajo que sí se estaba haciendo muy bien en los partidos, en los previos a los partidos, en los entrenamientos, y eso tuvo su fruto, eso es verdad. Y en los planteamientos que se hicieron que fueron correctos. En esta semana ha sido un desastre. Uh-huh. Por eso le hemos alabado al cuerpo técnico cuando había que alabarlo, por su buen trabajo, por el buen quehacer. Y hay que criticarlo cuando no lo hacen bien y no lo han hecho nada bien. Muy mal el domingo, pero peor todavía lo del miércoles. Porque, insisto, no es justificable. O sea, tú tienes que ir a por todas a esa competición. Y no fue el único equipo que no fue a por todas, porque también cayeron otros 3 equipos más de la MLS, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Carlos, ¿quieres comentar sobre esos otros equipos que se cayeron? Bueno, cayó Chicago, que precisamente el rival que lo eliminó es el que nos toca en suerte, porque si no hubiera sido Chicago y Real Salt Lake, digamos, el siguiente enfrentamiento, pero como los dos han caído, pues va a jugar el Northern Colorado Houston contra el Unión Omaha. Son 2 equipos precisamente de la USL 1, que es esa tercera división que hemos comentado, y que son partidos que se va a jugar el 10 de mayo. Aparte de eso, no sé si tenéis ahí quién más habían quedado fuera. Detroit y Columbus, que nadie se lo esperaba, y Detroit le ganó 2-1 al Columbus Crew. Exacto. Igualmente Austin, un equipo de la perdió tercera contra división, San y José. Austin. No San José, San Antonio. San Antonio. Sí, el Austin que perdió con San Antonio, pero esa, digamos, es más entendible. Primero porque San Antonio es un equipo de la segunda división y además de los punteros de la USL. O sea, es un buen equipo. Entonces, era un rival, digamos, que perfectamente te puede ganar si no planteas un partido bien planteado, como yo creo que a lo mejor Austin quizás no lo planteó del todo, digamos, mal. Lo que pasa es que, bueno, tenía un rival enfrente que le podía dar la sorpresa y se la dio, ¿no? Había más igualdad. De hecho, le pasó a Charlotte también, que al final Charlotte se fue a tiempo extra, pero consiguió ganar el partido. Uh-huh. Pero también se enfrentó a un rival que le dio problemas, que le dio alguna dificultad. Y en fin, no sé si había alguien más que también quedó fuera, que no recuerdo ahora mismo. No, solo eran los 4, Real Salt Lake, Chicago, Columbus y Austin. Exactamente. Bueno, pues la próxima ronda se va a jugar, como digo, entre el 10 y 11 de mayo, Philadelphia Union contra Orlando City, porque ya va a haber la ronda de 16avos, de los 32 equipos, son los 24 que han pasado de esta clasificatoria previa de esta semana, más 8 equipos más que no estaban y que entran ahora en sorteo para esta siguiente ronda de 16avos. Y esos eliminatorias, como digo, son el Philadelphia Union contra Orlando City,
el New York Red Bull contra el DC United, tremendo también ese partido. El Louisville City y Detroit City van a jugar entre sí. Bueno, pues son dos equipos de la USL, digamos, máxima, de la categoría máxima de la segunda división. El Georgia Tormenta de la USL 1 va a jugar ante el Inter Miami, que el Inter Miami también lo pasó mal, pero al final se clasificó ante el equipo del Miami de la USL. El otro partido también será el Dallas Sporting Kansas, otro partido entre dos equipos MLS. También Portland Timbers, el rival de este fin de semana de Real Salt Lake, va a jugar contra Los Ángeles FC el próximo 10 de mayo en la cancha de Los Ángeles. El equipo de Charlotte contra Richmond Kicker en Richmond. El Rochester New York City ante el New York City. Rochester New York FC se llama este equipo de la MLS NP, no sé qué. MLS Next Pro. Next Pro. Es la misma liga de los Monarchs. Entonces es un filial. No es un filial. Es un equipo verdad, independiente. Eran de los dos equipos que habían entrado sin ser filiales. Sí, ese equipo es como, yo creo que si no me equivoco, uno de los dueños del equipo es Jamie Vardy. Bueno, de fama de Leicester City y Inglaterra. Exacto. Bueno, pues el Rochester entonces va a jugar contra el New York City el miércoles 11 de mayo en el estadio del barrio de Jamaica, en las afueras, en el estadio St. John's. El Cincinnati y New England Revolution, dos equipos MLS, también se van a enfrentar en este partido en la cancha del New England. Atlanta United Nashville, otro partido también tremendo de la MLS. Colorado Rapids entre Minnesota United en St. Paul, en el estadio de Minnesota. San Antonio va a jugar contra Houston Dynamo. Veremos también si elimina San Antonio a otro equipo de MLS de Texas. El San José Earthquake contra el Seattle Sounders. Y por último el partido entre el Galaxy y el California United Striker de la NISEA, no sé tampoco qué liga es esa, nueva, y el Phoenix Rising y el Sacramento Republic de la categoría máxima de la USL, también se enfrentarán entre ellos en ese partido de los 16avos de la Copa Abierta de Estados Unidos. Gracias, Carlos. Y entonces, para seguir con la actualidad, que hay muchas noticias esta semana desde el lunes cuando grabamos. Y empezamos con varios jugadores siendo llamados a sus selecciones de Real Salt Lake. Dos del primer equipo, David Ochoa, llamado a jugar con México en un amistoso que se jugará en Miami contra Guatemala. Y Jaciel Orozco, que fue llamado a la sub-20 de los Estados Unidos para unos partidos en California en la próxima semana. Y entonces, pues, felicidades a ellos. Sabemos de que Jaciel Orozco va a estar este fin de semana para el partido de Portland y va a ir después al campamento de los Estados Unidos. No se ha anunciado aún cuándo viajará Ochoa y si va a perder o por cuántos partidos va a perder. Sí, pero vamos a ver entonces con eso. Bueno, esa es la gran noticia sin duda. Bueno, son dos grandes noticias. Una, que hay muchos jugadores de la academia que están siendo llamados a sus selecciones nacionales, cosa que es muy, muy importante, lo que demuestra el buen trabajo que se está haciendo ahí. Y sin duda la noticia quizás más destacada es por la figura de David Ochoa, que por primera vez lo llaman al Tri para ese amistoso ante Guatemala y que, bueno, era algo esperado. Todos sabíamos ya que iba a pasar más tarde o más temprano, pero ha sido más temprano que tarde. Es decir, prácticamente saliendo de la lesión, ha jugado por primera vez el pasado miércoles y bueno, ya tiene el llamado, digamos, del Tri para ese partido ante Guatemala, ¿no? Sí, y los otros que fueron llamados fueron jugadores del Monarchs o de la academia.
Tenemos a Gavin Beavers, el portero de los sub-17 de Real Salt Lake, llamado a la selección sub-19 de los Estados Unidos. Exacto, que dice que él tiene 16, 17 años y lo llaman a la sub-19, o sea, va a la categoría superior. Sí, y también Xavier Gozo y Luis Rivera, llamados a la selección sub-15 de los Estados Unidos. Los dos jugaron para los sub-15 de Real Salt Lake. Y Luis Rivera era el capitán de los sub-15 de Real Salt Lake, que hicieron muy bien en la Copa, en el GA Cup durante esas semanas pasadas. Y también uno más de ese equipo de los sub-15. Y Luis Rivera, estamos comentando que con 14 años está jugando con el Monarch. Ha jugado los primeros partidos de titular como central del Monarch. Y también otro llamaron a Carlos Castrejón, que también es del sub-15 de Real Salt Lake. Lo llamaron a los sub-16 de México. Entonces, felicidades a todos ellos. No creo que salte a nadie. Sí, esos son todos que fueron llamados durante esta semana para diferentes selecciones de diferentes edades también. Son muy buena noticia. También ha sido noticia esta semana el All-Star Game que ha anunciado la MLS, en donde otra vez va a haber enfrentamiento entre las estrellas de la Liga MLS y de la MX y de la Liga Mexicana, que ha tenido tanto éxito, ¿no? en la primera edición, ¿no? Sí, y ellos van a jugar el 10 de agosto en el estadio Allianz Field en Minnesota, donde juega los Minnesota United. Eso, en cuanto al estadio, cada año escogen un estadio nuevo que no se ha estrenado en un All-Star Game aún, y este año le tocó a Minnesota. Pero tiene mucho sentido eso de tener el All-Star Game entre los All-Stars de MLS y los All-Stars de la Liga MX, porque salió excelente el año pasado, y entonces seguro que quieren algo parecido porque pues funcionó, y si funciona, ¿por qué cambiarlo? Exacto, eso es lo que hemos comentado muchas veces. Si algo funciona no hay que tocarlo, y esa fórmula está claro que funciona bien, atrae a muchos aficionados, y acaba con el problema, digamos, que tenían en el All-Star por parte de la Major League Soccer, porque no terminaban de encajar qué cosas funcionaban, que no, dependía del rival que se podían traer, tenían que hacer negociaciones complicadas. Esto es una fórmula que yo creo que encaja perfectamente, y seguro que va a tener continuidad, ¿no? Y bueno, tres noticias para acabar. Primero, nuestro amigo Chiqui preguntó a un periodista colombiano en Twitter el otro día de qué pasa con Gustavo Cuéllar. Y el periodista decía que aún siguen en conversaciones Real Salt Lake y Cuéllar, y se espera llegar a un acuerdo para que él viene en el verano. Bueno, lo que podemos decir es que tenemos noticias, digamos, o la información que nosotros podemos manejar o tenemos, es que parece que la próxima semana el Real Salt Lake va a anunciar algún fichaje. No sé si 1, 2 o 3. Ya saben que hemos estado comentando en este podcast que los rumores o lo que se estaba moviendo en el entorno, digamos, del Real Salt Lake, es que entre 2, 3 jugadores era lo que se iba a incorporar. Incluso Mastroeni habló ya esta semana, apuntando incluso que estaba buscando playmaker, cosa que hasta ahora no lo había dicho así, es decir, un jugador organizador. Se ha dado cuenta que lo necesita, que el equipo necesita ese perfil de jugador, y en esta semana estaba hablando de eso, pero lo que más estaba buscando era un perfil de mediocampista como Cuéllar. Cuéllar no es exactamente un playmaker, pero bueno, puede hacer esa función perfectamente, ¿no? Es un gran centrocampista que trabaja muy bien en defensa, pero también conecta muy bien con el ataque, y es un jugador muy polivalente, y es un salto de calidad en todos los sentidos. Es decir, ojalá se pueda concretar el fichaje del colombiano, pero también estaba las opciones de Savarino y la opción de Julio, ¿no? Son dos jugadores que también se han estado rumoreando, que podían ser incorporaciones y saltos de calidad importantes para el equipo, pero bueno, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? En cualquier caso, creo que la próxima semana puede haber alguna noticia, ¿no? Sí, y para recordarles la ventana de este tiempo, se me fue cómo se llama,
Ventana de transferencias sí, o ventana de transferencias, gracias Carlos. Se acabe el 4 de mayo, o sea, como 2 semanas más o menos para terminar todo eso y anunciar algo, porque y si no se anuncia algo, yo estoy seguro que Twitter estará muy enojado y pues yo también estaré muy molesto con... no, va a haber una decepción grande del aficionado. Sí, porque pues prometieron fichajes y sobre todo porque no hay nos han nueva dado propiedad fichajes. y la nueva propiedad se tiene que mostrar de alguna manera, ¿no? En Ujú. ese sentido, David Blitzer está ahora mismo peleando a hacerse con el Chelsea, con el grupo que ha ampliado, digamos, el grupo de asociados o de gente que acompaña ese grupo que está intentando quedarse con la mayoría de las acciones del equipo británico, de la capital, de Londres. Y parece que Serena Williams y Hamilton, el piloto de Fórmula 1, están metidos también, es decir, van a ser inversores de ese paquete en donde está David Blitzer. O sea que, bueno, que se apunta como una probabilidad bastante alta que puede ser el candidato, con lo cual, bueno, no sé si le va a venir muy bien al Real Salt Lake o no, esperemos que sí, siempre la vinculación, ya estamos vinculados al Crystal Palace, pero evidentemente no es lo mismo el Crystal Palace que el Chelsea, ¿no? El Chelsea es uno de los grandes clubes del fútbol inglés y del fútbol europeo, ¿no? Sí. Y bueno, pasando a otra noticia, la selección femenina de los Estados Unidos jugará en el Estadio Río Tinto el 28 de junio contra la selección femenina de Colombia. Eso va a ser uno de 2 partidos que juegan en unos días. Esas 2 selecciones van a jugar el primero en Colorado y el segundo aquí en Utah. Y entonces esperamos para el 28 de junio para ver a esas selecciones jugar. Junio, no julio, Sí, junio. junio. Sí, junio con N. Gracias por No, sí, para corregir. aclararlo, porque no la gente lo tenga referencia, porque además va a ser un partido muy interesante, sin duda, para ver. Sí, y por último, hay un reporte que un jugador de Zambia va a venir de préstamo de un club de la... Sí, esa es una noticia un poco rara, ¿verdad? sí, es un poco rara. Un jugador de Zambia que jugaba para la selección sub-20 de Zambia fue comprado por un equipo en la República Checa. Y ese club de la República Checa va a mandarle a él de préstamo a Real Monarchs para el resto de la temporada. No hay anuncio oficial sobre eso aún, pero ese reporte se ve bien. No es un rumor, es un reporte, es una información. Sí, es más que un rumor, es un reporte. Es un reporte serio que dice que eso pasará. No hay confirmación, como dije, del club, pero parece que eso sí va a pasar. Es un defensor de Bueno, es un Zambia. movimiento extraño, pero porque no es muy habitual que esas cosas pasen así. Pero bueno, debe ser que había interés por parte del Mónaco, el Mónaco lo estaba siguiendo, dio la casualidad de que el equipo checo lo compró y entonces no lo va a utilizar de entrada, sino que a lo mejor de esos fichajes que están haciendo mucho en el fútbol europeo, ¿no? Que se fichan jugadores que les interesa y que les ven un futuro, pero no los quieren en ese momento para el equipo. Sino para, como digamos, como una inversión. Y entonces lo prestan, lo ponen a préstamo a equipos y el Monarch se habrá interesado por él. Me imagino que eso habrá sido así. Es una cosa un poco extraña, pero esa es la información que hay, ¿no? Veremos. Sí, y bueno, esas son todas las noticias, entonces ahora lo paso a ustedes. Bueno, Hay pues también que decir, sí, Alex, sí, adelante. hay también que decir que Hernán Lozada, el técnico de DC United, fue despedido a media semana Oh, sí, olvidé de eso, después de ganar gracias. 3-0 contra Flower City. Y también el Columbus Crew ha negociado con Colorado para mandar a Gyasi Zardes a los Rapids. Oh, a Oh. ver, ¿cuándo pasó eso? Ya es una novedad que pasó esta mañana mismo. No, yo no vi eso. Yo tal vez estaba preocupado con el entrenamiento, Sí, pero Jesse Zares ya a no más los Colorado falta, Rapids. sí, ya no más falta la liga, puedes decirle ok, pero ya ha negociado Columbus para mandar a Gyasi Zardes a Colorado Rapids. Pues es una cosa muy rara, ¿eh? Sí.
Es decir, que Columbus, no, lo digo porque es raro que Columbus se desprenda de ese jugador, de Sardes, que en teoría es un buen delantero, y bueno, de Columbus, digo de Colorado, ¿no? Porque está buscando a lo mejor reforzar la parte de arriba, ¿no? Que necesita más jugadores ofensivos o más delanteros con capacidad de gol, ¿no? Y en ese sentido, por parte de Colorado no es un mal movimiento. Lo que me sorprende es que Columbus se desprenda de Sardes, ¿no? Pues Columbus, toda la crítica de Columbus este año es hecho eso de los delanteros. Pero por eso digo que debe haber algún problema, digamos, interno con él, Sí. del técnico o de él con la franquicia, o algo debe ser cuando este tipo de cosas se producen, ¿no? Sí, porque desde el arranque de la temporada, Caleb Porter no ha elegido a Zardes. Ha ido con Miguel Berry, el español, o otro jugador Sí. en la delantera y parece que no cuenta con Zardes, pero ya es jugador del Colorado. Claro. ¿Sabes cómo le va? Bueno, pues veremos. Ahora hay que recordar que no solamente ha habido un movimiento, digamos, un cese de técnico. Esta semana también, a principio de semana, conocíamos que San José ¿cómo se llama el técnico de San José? Matías Almeida. Matías Almeida, el que era, ya no lo es. Llegaron a un acuerdo entre ellos, pero básicamente era porque no se había ganado un partido, porque las críticas de la afición ya eran tremendas con respecto a Matías Almeida. De hecho, vimos unas imágenes acabado el partido, cuando salía del vestuario, que estaba siendo tremendamente abucheado y criticado por los aficionados de San José, o sea que ya estaba realmente de salida. Y parece que el problema de que Matías Almeida no había salido antes es porque no llegaban a un acuerdo en lo económico, o porque él no tenía algún sitio donde irse, pero está sonando mucho que puede volver otra vez y ya tiene posición en la Liga MX, ¿no? Y me refiero por el tema de Chivas. Sí, sí, no, es muy posible. Que tiene plaza vacía y está buscando técnico. Entonces, bueno, y allí es querido, ¿no? Porque la verdad que allí Almeida, la afición Ganó lo la quiere. CONCACAF. Ganó la CONCACAF. Por eso digo que dejó las puertas abiertas, o sea que... Sí, otra cosa en la de Hernán Lozada es que es así, no... creo que sorprendió a muchos y hasta la afición, porque como él ha seguido un poco la noticia en las redes y en Twitter, y mucha de la afición está sorprendido por esa decisión de la directiva de DC United. Y sí, fue despedido. Y hoy salió Julian Gressel, un jugador del DC United. Salió en una entrevista y fue preguntado pues por la despedida de Lozada. Lozada. Y Julian Gressel he dicho que los entrenamientos eran muy tensos y controlaba mucho la vida personal de los jugadores y los jugadores no estaban felices con Lozada. Muchos problema de interno, aficionados, entonces. sí, muchos aficionados lo ha comparado a la situación de Gabriel Heinz, el entrenador argentino que fue despedido de Atlanta. Sí, hace una cosa parecida. El año pasado, por algo parecido, sí. Por el control a los jugadores. Todavía está saliendo un poco noticia de esa situación ahí en DC, seguimos siguiéndola a ver qué más sale. Sí, hay que decirse en torno al DC United también, que ha sido noticia en estas últimas horas, que le han hecho una oferta a Gareth Bale, al jugador del Real Madrid y internacional por el país de Gales, y que, bueno, se rumorea que la oferta es una oferta muy fuerte. A venir a jugar golf. Y sí, el tema es si lo van a fichar para realmente jugar al fútbol o para jugar al golf, porque ya saben que en el Madrid se le critica por eso, ¿no? Lleva las últimas temporadas con muy poco presencia en el primer equipo y se le acusa de eso, de que no está dando el rendimiento óptimo que debería dar, ¿no? Sí, y bueno, mejor que no viene a Real Salt Lake, porque aquí en Utah tenemos varias canchas de... ¿se dicen canchas de golf? Sí, se le puede decir cancha de campos de golf. Es más campos de golf muy buenos, entonces si él venía para acá, pasaría todos los fines de semana no jugando fútbol, pero jugando golf en St. George o Mesquite. Entonces, mejor que se vaya a otro equipo, en mi opinión.
Bueno, en cualquier caso sí sería, por cierto, una buena opción para el DC United y para la liga. Es decir, creo que sí es una figura importante. Otra cosa es el rendimiento que esté dando. Pues su selección, de luego, la da muy bien, ¿no? La da muy buena. Pero vamos a ver lo que se concreta con eso. Lo que es verdad es que acaba contrato ahora a final de año, me parece, con el Real Madrid. Y sería una buena salida para él también, sin duda alguna, en ese sentido, ¿no? Pues bueno, estas son todas las noticias. Hay que entrar ya en lo que es la previa de este fin de semana con los partidos de la jornada. Si los tienes por ahí, Joseph o Alex, ¿qué partidos vamos a tener este fin de semana, aparte del encuentro del Al Saleh, que ahora comentaremos, y cuál es la última hora? Estuviste esta mañana en el entrenamiento. Bueno, hay muchas incógnitas, sin duda alguna, en torno a cómo va a afrontar este partido el Real Salt Lake después de lo que ha pasado en esta debacle del 6-0, la peor derrota de toda la historia del Real Salt Lake, y hay que sumarle, digamos, pues esa es la eliminación de la Copa Abierta. El Portland no es precisamente el mejor rival para enfrentarse, porque hay que recordar que Portland le metió 6-1 con Pablo Mastroeni de técnico en la temporada anterior, en septiembre aproximadamente fue esa derrota, aunque después del 6-1 se llegó a la final de la Copa, que se perdió precisamente con Portland, y también jugando mal, tampoco sabiendo jugar ahí, porque se cambió la alineación de los dos partidos anteriores, que habían jugado muy bien el Real Salé, habían competido muy bien. Jugar a lo mejor no era, digámoslo, en el sentido de que no fueron, digamos, pues muy competitivos en el aspecto, digamos, ofensivo, pero sí en el aspecto defensivo, de orden y de organización del equipo, y se superó la eliminatoria de Seattle, y después se jugó muy bien en el partido de Kansas, ¿no? Pero eso no se repitió con Portland, desgraciadamente, ¿no? Que llevamos una racha negativa muy mala, porque al principio, cuando empezó, digamos, o cuando llegó la franquicia de Portland Timber, el Real Salt Lake se le daba bastante bien. Son prácticamente los últimos 2 años cuando el equipo ha entrado en barrena con Portland, ¿no? Sobre todo en ese estadio se nos está dando bastante mal. O sea que no es precisamente la mejor plaza para salir de esta crisis de los dos malos partidos que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Sí, y pues en el entrenamiento hoy mañana se notaba que estaban preparando para jugar contra Portland, porque, bueno, ya se sabe de lo que trae Portland. No es un misterio de cómo van a jugar. Tienen su estilo, y Real estaba practicando situaciones que pasa cuando juegas contra Portland, en especial los contraataques. Estaban haciendo varios ejercicios para poder estar listos para contraataques. Contrarrestar los contraataques. Y entonces se nota que ya saben de que eso vendrá. Nosotros ya sabemos que esto vendrá también. Y eso es como ellos nos han matado en el pasado, son con los contraataques. Y yo también parece que van a salir con el 4-4-2 que hemos visto en las últimas semanas. Y tal vez no la formación preferida de Pablo Mastroeni, pero como aún faltamos centrales para regresar de lesiones, no tenemos los suficientes centrales para jugar con 3 detrás. Entonces, probablemente va a ser el 4-4-2 que hemos visto. Silva y Osorio, digamos. Bueno, en la portería seguirá Zach McMahon o Ochoa, que ya está debutando, y después de los errores de McMahon. Sí, depende de si Ochoa se siente listo con su lesión, pero pues claro, jugó 90 minutos el miércoles, pero tampoco no tuvo mucho que hacer en este partido el miércoles. Entonces vamos a ver si él juega o no. Bueno, pues ya la duda tal vez lo por ahí. guarden para que esté listo para la selección mexicana, o tal vez lo juegan. No sabemos. No sabría decirte en ese momento si él va a jugar o no. Bueno, pues la duda empezará por ahí. Después estará en el eje de la defensa los dos centrales, pues Marcelo Silva y Jacelo Orozco. En principio debe ser la apuesta, ¿no? Mantener esto por lo que estamos hablando, porque sigue habiendo problemas. La duda es si Glad o no va a jugar, que jugó casi 1 hora en el partido de Copa, ¿no? Sí, vamos a ver.
el entrenamiento hoy no me dio pista a eso. Y entonces, pero yo creo que es posible que veremos a Glad jugar de titular este fin de semana, pero depende. Si Glad no es titular, lo van a poner en la banca. Bueno, en cualquier caso, esa será también otra de las posibles variantes. Silva con Justin Glad o con Orozco. Mi apuesta es que será más Glad que Orozco, probablemente. En los laterales, pues Aaron Herrera, que ya había dicho el propio el técnico que no había jugado precisamente en Copa para darle descanso para poder utilizarlo el sábado. Uh-huh. Y por la otra banda pues será Brody, porque jugó Smith la Copa precisamente por la misma razón, ya que jugó la Copa probablemente deje a Brody en esa banda, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es la cosa lógica para decir, y también eso es lo que yo vi en el entrenamiento hoy. Y parece que sí, Brody va a estar jugando por la izquierda. En la segunda línea o en la media cancha, pues parece también claro que Pablo Ruiz, si no se marcha a Argentina por el tema del fallecimiento de su padre o por circunstancias anímicas, debería ser el que juegue, y si no juega Ruiz porque no se encuentra anímicamente en condiciones, será Everton el que entre en esa posición junto con Scott Cadwell, ¿no? Uh-huh. Sí, y también yo pregunté eso en cuanto a eso y decían de que era decisión de Pablo Ruiz si él juega mañana o no. Y entonces puede ser que juegue, puede que no. Vamos a ver, pero sí, exactamente lo que dijiste, Carlos. ¿Va a ser Pablo Ruiz con Scott Caldwell o va a ser Everton con Scott Caldwell? En la banda yo creo que va a apostar por Michael Chang y Mera. Creo que no va a haber cambios ahí porque le ha funcionado muy bien hasta ahora. Uh-huh. y por lo menos yo pienso que no debería cambiar Uh-huh. lo que le funciona. Sí, y también se me fue su nombre. Johnny Menéndez sigue lesionado. Entonces, no, la siguiente opción ahí sería Chris García. O Córdoba. O Córdoba. Volver otra vez a cometer el error de Córdoba, que ya vio que no le Y funcionaba. sí, ya sabemos que mejor no poner a Córdoba o Chris García ahí como titulares. Entonces, será, y como Miram no jugó entre semana, será Miram, y Cheng jugó pocos minutos, entonces yo creo que Cheng y Miram es el apuesto seguro. Y la parte de arriba, pues Wood, yo creo que no hay duda que va a jugar, porque precisamente tampoco jugó en Copa. Damir Craig lo tienen como cuestionable. En teoría debería ser el titular, el capitán que pueda jugar en este partido, pero si alguno de los dos, por la razón que sea, no está, pues está Rubio y está también Córdoba, claro, que Córdoba sí podría jugar por alguno de ellos, ¿no? Sí, y yo apostaría más por Córdoba que a Rubio, porque Rubio jugó 90 minutos entre semana y entonces yo no creo que él va a ser el titular si Wood o Kreilach no pueden jugar. Entonces yo creo que será Wood y Kreilach sería la primera opción. Si Kreilach o Wood no puede jugar, será el que puede con Córdoba. Ok, pues bueno. Más o menos eso es lo que presumimos que puede ser la formación para el Real Salt Lake. ¿Y qué es lo que Alex nos depara el Portland para el partido de mañana? ¿Qué podemos esperar de los Timbers? Sí, después el Portland Timbers, después de llegar a la final de la MLS Cup el año pasado, Portland comienza la temporada un poco más despioso, y algo que no estamos muy acostumbrados a mirar de este equipo de Portland, porque está ahorita se encuentra en el noveno lugar de la Conferencia del Oeste con 10 puntos. Ha empezó bien, comenzado sí. la temporada. Sí, ha comenzado la temporada con 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Sus victorias viniendo contra el Austin FC, donde ganó 1-0, y Vancouver, donde ganó 3-2, y las 2 derrotas vino a las manos de FC Dallas, donde perdieron 4-1, y LA Galaxy en casa 3-1, y su último partido en liga fue un 0-0 empate contra el Houston Dynamo. Ya conocemos a Portland, y Portland es un equipo lleno de veteranos y tiene un núcleo veterano que les ha llevado a 2 finales de MLS Cup consecutivas y a 3 finales en 4 años. Pero es posible que la edad de los años de los veteranos será un problema que tiene Portland, y puede ser posible que es una factura en cómo ha comenzado la temporada, porque Portland es el equipo que tiene el promedio de mayor edad en toda la liga.
Ahorita la promedio es de 29 años y creo que en uno de estos años ya vamos a comenzar a mirar a Portland, a hacer una transición y de irse de los jugadores veteranos y traer más jugadores pues jóvenes. Y ya lo han hecho un poco esta temporada Te iba a porque decir ya algo han hecho en ese sentido, ¿no? sí, porque las bajas de esta temporada fue Diego Valeri, que en mi opinión es uno de los mejores jugadores que han jugado en la liga. Sí. El jugador argentino de 35 años que se fue de la liga con 86 goles y 91 asistencias en 262 partidos para el Portland Timbers. Y el arquero Steve Clark, un arquero veterano de 36 años que ya es jugador del Houston Dynamo. Los jugadores que han fichado fue a David Ayala, un jugador argentino de 19 años con gran potencial. Es un jugador que era precedente de Estudiantes de Argentina. Es un medio de contención y medio de caja a caja que puede ser un jugador muy maravilloso allá al lado de Diego Charra. También renovaron el contrato de Sebastián Blanco en la pretemporada, además del contrato de José Carlos Van Rankin. Y sabemos qué peligroso y qué clave es Sebastián Blanco para este equipo de Portland. Aún no es el mismo jugador que era antes de lesionarse la rodilla, pero de todos modos cuentan mucho en Sebastián Blanco. Y como hemos dicho, el núcleo veterano de Portland ya tiene mucha edad, porque Lars Maviala, que es un zaguero central, tiene 34 años, Diego Chara entra con 36 años, Sebastián Blanco tiene 34 años y Jimmy Chara tiene 31. Giovanni Savarese y la directiva de Portland tiene que considerar la edad de sus jugadores claves y pensar del futuro, especialmente si Portland no siguen los éxitos que ha tenido los años pasados. Igual ha tenido una temporada donde está teniendo problemas en frente de gol y eso puede ser que le falta un jugador, un verdadero reemplazo al jugador Diego Valeri y alguien que le puede ayudar a Sebastián Blanco, porque como hemos dicho, Sebastián Blanco ya no es el mismo jugador de antes de su lesión y ha comenzado la temporada un poco despacio. El Portland ha jugado esta temporada con un 4-1-1. ¿Sí ven la foto? Sí. Perfecto. Y esa es la formación que han salido en muchos juegos esta temporada, con Maibala y Tui Loma como los centrales, y Blanco allí sentado abajo del delantero que ha sido Neisgoda en los partidos pasados porque Felipe Mora aún no está al 100%. Igual los hermanos Chara ahí en la media cancha con Santiago Moreno allí en la banda, en el otro lado de los extremos. También ha salido esta temporada con un 4-4-2 que típicamente ha jugado Jimmy Chara de delantero, con Darion Espía entrando en el extremo, con Loria al otro lado de los extremos. Al otro lado, pues, al lado izquierdo del extremo. Me parece que va a ser más cercano a esta formación, ¿eh? Creo yo sí. que va porque a Aprilia le puede hacer más daño por entrando por banda y a Chara también, el hermano joven, digamos, jugando un poquito más arriba. Me parece que va a ser esa más la opción de ellos, ¿no? Sí, también estoy pensando eso porque, como digo, aún Felipe Mora, el goleador chileno, no está al 100% y hasta Giovanni Savarese ya ha dicho que no ha entrenado esta semana, o no va a estar listo para este fin de semana. Y también por no tener otro delantero, pues, que le puede ayudar ahí en Esgoda, Jimmy Chara puede ser una buena selección allí del segundo delantero al lado de Jaroslav Esgoda. Sí. Los jugadores claves entrando a este partido obviamente son los hermanos Chara, Diego Chara, que ha quebrado el récord de Kyle Beckerman, de más faltas cometidos en toda la liga, y Jimmy Chara, que entra a este partido con 3 goles en la temporada. También el delantero Jaroslav Neisgara, que lleva 2 tantos esta temporada, y el defensa Bill Tuiloma, que ha entrado como titular y la ha hecho muy bien. Es un jugador que juega muy similar al Marcelo Silva, y ha metido 2 goles para el Portland Timbers ya esta temporada. La historia de RSL contra Portland Timbers: el RSL ha ganado 11 partidos, llevan 8 empates y han perdido 13. Portland ha ganado 13 partidos. Y Portland la temporada pasada hizo algo que no se ha hecho en la liga desde 2010, y es ganarle a un rival 4 veces en una temporada. La última vez que fue hecho fue en el 2010, donde el LA Galaxy le ganó 4 veces al Seattle Sounders.
Y el Wow. año pasado Portland le ganó 3-2 al RSL el 7 de agosto. Ganó 6-1 en Providence Park el 25 de septiembre. Vino al Río Tinto y ganó 3-1 el 3 de noviembre, y obviamente en la final de la Conferencia del Oeste, donde Portland ganó 2-0 en Providence Park. Sí, no, se nos ha dado bien, sin duda alguna, en los últimos tiempos. Y bueno, la temporada pasada, ahí está ese dato, sin duda, claro, que acaba de comentar Ale. 4 partidos seguidos, 4 derrotas para el Real Salt En una Lake temporada. en la temporada pasada. Uh-huh. Como hemos dicho, Felipe Mora aún no va a estar listo para este partido por lesión. Es el delantero chileno. También Tega y Coba, Diego Gutiérrez y George Fochiv no van a jugar este partido aún por lesión. Y el único ocasionable que está en la lista es el jugador argentino David Ayala, que aún ya está regresando al entrenamiento. Y Cristian Paredes es el otro medio que ha jugado en lado en vez de David Ayala, en que David Ayala está lesionado, pero ya David Ayala estaba regresando al entrenamiento, a ver si va Giovanni Savarese con Paredes o con Ayala para este partido contra el Real Salt Lake. Uh-huh. Por Los cierto, partidos, la cancha es de césped artificial. ¿Hoy jugaron en el entrenamiento en césped artificial? Sí, jugaron en la cancha sintética hoy en los Entrenamiento de la academia. entrenamientos en la cancha de la academia. Uh-huh. Uh-huh. Sí, perdóname, Alex. no, está bien. Los partidos de Real Salt Lake contra Portland Timbers siempre han entregado y siempre han sido juegos electrizantes, y siempre nos toca buen partido contra Portland Timbers. Los dos partidos en el 2013 que terminaron 4-2, que no se pueden olvidar, con una chilenaza de Javier Morales. El partido de pretemporada de 2017, donde empataron 3-3, pero donde se armó la gresca, y los jugadores los tocaron separados pues en unas peleas. Y partidos más recientes como el 4-4 en el 2020 y obviamente los 4 del año pasado. El Real Salt Lake se encuentra en una mala racha contra Portland y quiere hacer una buena actuación para recuperarse después de la derrota de 6-0 y del partido de media semana, y a romper la racha de derrotas que tiene en Providence Park. Obviamente el Real Salt Lake se enfrenta contra el Portland Timbers este sábado a las 8, ahí en Providence Park, y lo pueden mirar en los canales locales, además de ESPN Plus y creo que ya es todo. No, ahí lo importante es decir que efectivamente son partidos que suelen ser entretenidos entre los dos equipos. El Portland no llega en el mejor momento, pero tampoco lo llega el Real Salt Lake. O sea que los dos equipos están necesitados de sumar victoria, y vamos a ver lo que sucede este sábado. Realmente es una incógnita. Sí, ese partido puede ser algo muy importante para Real Salt Lake si ganan, porque no solo por Sí, los resultados que vimos esta semana con el 6-0 y el Open Cup, pero van 4 partidos sin ganar contra el Portland Timbers. y es Sería rival un buen directo, momento digamos. para darle ánimo al equipo de que, bueno, ganamos eso, echamos uno de nuestros demonios del Timbers, echamos otros demonios de los 2 partidos horribles que jugaron en esta semana, y tienen la oportunidad para cambiar eso para su mentalidad. Para mí es más importante hacerlo para su mentalidad, para que puedan seguir haciéndolo, y también darle más esperanza a los aficionados, porque pues están sufriendo también en ese momento. ¿No? Y después también que no hay que olvidar que es rival directo, es decir, que estos partidos siempre suman más de 3 puntos, porque lo que ganas se lo está restando también a a un rival directo, digamos, en la conferencia oeste. Entonces, vamos, una victoria sí sería de luego una buena manera de sanar la situación o la crisis grave que se tiene. Pero ya decimos, no es la mejor plaza para eso, porque está siendo complicado, y en los últimos años hemos visto lo difícil que resulta ese estadio para el Real Salt Lake, que no deja de ser una auténtica bombonera, en una cancha sintética que también no es fácil jugar ahí, pero la presión de los aficionados es tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede. Estaremos expectantes de ese partido este sábado a las 8 de la tarde, como comentaba Alex. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso de todo, hemos hecho la previa del fin de semana. No sé si, al final no me acuerdo ya si dimos los partidos para este fin de semana, no lo hemos dado, ¿no?
No, no lo hemos hecho. Y bueno, yo los puedo hacer ahorita. Pues si los tienes ahí, perfecto. Sí, los tengo aquí. La jornada va a empezar el sábado a la 1 de la tarde jugando Dallas contra Houston, una rivalidad de Texas. Sí, rivalidad texana otra vez. Y de ahí Philadelphia contra Montreal a la 1 también. A las 3 Minnesota contra Chicago. A las 5:30 DC United contra New England Revolution. A las 6:30 dos partidos Austin FC contra Vancouver, Whitecaps y Sporting Kansas City contra Columbus. A las 7 Colorado contra Charlotte. A las 8 Portland contra Real Salt Lake y San Jose contra Seattle Sounders. A las 8:30 LA Galaxy contra Nashville SC. El domingo, un partido a las 11 de la mañana, Inter Miami contra Atlanta United. A la 1:30 Orlando contra New York Red Bull. Y a las 3 dos partidos Cincinnati contra LAFC y New York City FC contra Toronto. Bien, pues esos son todos los partidos del calendario, la jornada de este fin de semana de la Major League Soccer. Y con eso le ponemos el punto final a nuestro podcast de hoy, a nuestra previa y al análisis que hicimos de la eliminatoria de Copa. Y nunca mejor dicho, los eliminatorias, porque nos eliminaron y nos quitaron de en medio de manera lastimosa. En fin, todavía estamos con esa espada clavada aquí en la espalda. Ya vemos si nos recuperamos este fin de semana. Gracias a todos por seguirnos una vez más y por estar pendientes de nuestros podcasts, que ya saben que cada semana le íbamos incorporando cada vez más contenido. Esta semana incluso con entrevistas con los chicos de la academia que han tenido mucho seguimiento y les damos las gracias por ello. Sí, muchísimas gracias. Y también no se olviden de suscribir al canal para seguirnos y también darnos apoyo de esta manera y también darle like al video. Eso nos ayuda para que la gente nos encuentre. Pero muchas gracias y nos veremos la próxima semana con nuestro episodio regular que saldrá más probable el martes. Exacto. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao. Sí, saludos.